Doctor, bueno, Agustín, ¿por qué es importante esta ley para despenalizar el aborto? Bueno, yo no creo que sea, y en la red no creemos que el enfoque adecuado o el marco teórico para discutir esto sea la estadística, el número duro, lo que los médicos llamamos el riesgo, ¿sí? Si tenemos que hablar de eso, hablaremos de que desde el regreso a la democracia, que fue cuando se empezó a blanquear un poco la estadística, alrededor de 100 mujeres por año, por lo menos las clasificadas como muertes por abortos sépticos, han muerto todos los años, fundamentalmente por falta de acceso a un aborto legal, no clandestino, seguro y gratuito, que esas mujeres eran todas pobres y que desde el año 2007, que se publica por primera vez el protocolo de atención a los abortos no punibles en la época de Ginés González García, ministro de Salud del kirchnerismo, y que ha estado mostrándose en público con Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de este gobierno, y que han coincidido plenamente en su posición. Desde ese año ese número empezó a bajar. Eso no quiere decir que las mujeres están abortando menos, sino que hay más médicos y médicas que acompañan esta situación que es prácticamente inherente a la sociedad humana. Las tasas de aborto son prácticamente incalculables por la cuestión de que deben ser medidas de manera indirecta, pero tenemos algunos datos que nos hablan de esto que si uno le pregunta a las mujeres de mayor edad lo pueden mencionar como la señora de la valijita, ¿no? En la década del 30 hubo una caída, un estancamiento en la natalidad, y eso no se debió a que las personas tuvieran menos relaciones sexuales o que mágicamente las mujeres quedaran embarazadas menos veces que 10 años antes, porque tampoco se debía a la existencia de métodos anticonceptivos como los modernos, sino que se debía a que había más abortos, porque había una crisis económica mundial grave en todo el mundo y en Argentina también. Esos son datos nacionales que tenemos y que existen. Entonces, para nosotros esta ley lo que nos va a permitir es terminar con una situación que es tan privada y tan íntima que es como un elefante en la habitación, que está presente, ocupa todo el lugar, pero nadie lo ve, todo el mundo se da cuenta que no lo ve. Así como hay posturas disímiles frente a qué es la vida, digamos que es un marco, como hablábamos antes, estadístico, o la ciencia se queda medio corto como para definir qué es la vida, también hay profesionales que pensamos distinto, ¿no? Y probablemente también los haya sacerdotes, Quito Mariani, sin embargo, sin ir más lejos en Córdoba. Nosotros hoy estamos necesitando esta herramienta porque, así como la clandestinidad condena a las mujeres a pasar por una experiencia traumática dentro del sistema de salud, más allá de que a la hora de tomar la decisión están rechazando un mandato social, nosotros también nos vemos expuestos frente a nuestros colegas. Hay un trabajo del año 2004 de Aníbal Faúndez, un médico chileno, un obstetra, que lo hizo con 4.600 obstetras brasileros. Él trabaja en la Universidad de San Pablo y los dividió en varios grupos. A un grupo le preguntaba qué pasa si una paciente viene a pedirte que va a abortar. A otro grupo le preguntó qué pasa si viene tu hija, qué pasa si viene tu esposa, qué pasa si viene tu amante. La diferencia, la tasa era significativa, o sea, un 40% decía, mirá, yo a la paciente le ayudaría a que aborte, o por lo menos la mando con alguien que sepa, así hasta llegar más o menos al 60-70% con la amante, digamos. Y en el 80% de los casos que esas personas o sus parejas ya hubiesen pasado por un embarazo no deseado, el 80% terminan en un aborto, que son estadísticas bastante parecidas a las que ocurren en la calle. Yo quería poner en cuestión esto de qué pasa en la calle, qué pasa en los barrios. Esto está en todos lados, está en todas las clases, no es nuevo, no va a crecer, lo más probable es que decrezca, al revés, y ocurrió siempre. No lo quisimos ver, que es otra historia. Usted recién decía que dentro de la misma medicina hay posturas, hay muchos médicos que se reservan, está esa reserva moral de decir, bueno, yo no actúo en este caso, no recuerdo el nombre específicamente. La objeción de conciencia. Objeción de conciencia, que también está presente en este proyecto. Fue por lo que más rispideces hubo, porque lamentablemente a veces cuando cuando son todos objetores de conciencia, tenemos un problema, no puede ser institucional, y por otro lado, tampoco puede ser antes y después del mediodía. No se puede ser objetor de conciencia en el hospital público y en la parte privada. Consultorio. Bueno, nosotros presentamos un informe que nos facilitó gran parte de la introducción legal Patricia Rosenberg de Moreno,
digamos, el partido de Moreno, que ella está trabajando el tema desde hace un buen tiempo y lo había comenzado a hacer en la maternidad Estela de Carlotto. Y luego presentamos algunos datos presentados en distintos congresos nacionales sobre la provincia de Santa Fe, donde existe un protocolo, uno de los protocolos más permisivos del país, y que se trabaja activamente en la cuestión. Y a prima facie, o sea, un análisis muy temprano, los números son bastante parecidos a los de los últimos países del planeta que lo han legalizado, que lo han despenalizado en realidad, que son España y Uruguay. Me parece interesante lo que dice el de la Victoria Pírrica, porque fue a lo que hizo alusión Tabaré Vázquez cuando lo vetó al proyecto en el año 2008, que se aprobó por un voto en senadores con un voto del Frente Amplio, y dijo hasta que la sociedad no madure de ciertas cuestiones, este proyecto lo veto, en un momento políticamente bastante complicado de Tabaré, y luego el proyecto en 2012 se aprobó bajo la presidencia de Mujica, y no hubo protestas, no hubo nada y demás. Yo creo que en realidad estamos pasando por un momento bastante tranquilo, que es lo que ha pasado con la mayoría de las leyes, y excepto los movimientos para volverlas atrás, como fue que pasó cuando cambió el gobierno de Zapatero a Rajoy en España. Las tasas, que eso es lo que me gustaría detenerme un poquito más, las tasas, el primer año, segundo año, tienen un incremento mínimo. Esto pasa en casi todos los países que lo han legalizado. Y luego comienzan a descender hasta que llegan a una meseta por debajo del nivel inicial, ¿sí? Entonces, cuando se dice legalizar el aborto va a hacer que haya menos abortos, es cierto, digamos. Y yo creo que parte de eso que pasa es que muchas de las causas que se han pedido previamente, educación sexual, anticonceptivos para no abortar, hoy están como que un sector que se oponía a esas causas, hoy está enfocándose en esto y termina pidiendo las otras, ¿entiende? Entonces empieza a hacerse más fácil el acceso a los anticonceptivos. El último, y con esto termino, la última evaluación de salud sexual y reproductiva que está llevada a cabo por un consorcio de ONGs, detectó que todavía en provincias del norte, La Rioja y Tucumán, hay médicos que se niegan a prescribir anticonceptivos, a pesar de que no pueden ser, a pesar de que no están inscritos en ningún registro de objetores de conciencia. Hay médicos que además, que eso lo pueden hacer, si son objetores de conciencia lo pueden hacer, pero no pueden no derivar con alguien que sí lo haga, digamos, no pueden obstaculizar el derecho, y que todavía recomiendan y dan clases en la Facultad de Medicina de Tucumán sobre métodos naturales y la recomendación, que es que el método natural es básicamente lo mismo que tirar la moneda, digamos, no tiene ninguna efectividad. Son realidades. Y hay un hito del cual ya no se puede volver atrás, digamos. Hasta este verano había familias que no sabían que una mujer de la familia había abortado. Hasta este verano había familias que no sabían que la abuela tenía una amiga que se había muerto porque había hecho un aborto clandestino. Hasta este verano había médicos que nunca se habían dado cuenta de lo brutales que eran al castigar con la muerte a una mujer que había decidido no responder a un mandato social y decidir sobre su propio cuerpo. Digamos, va a ser ley, tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Obviamente yo tengo menos premura porque soy varón, porque no tengo útero, porque nunca jamás voy a estar expuesto a esa situación. Y seguiré acompañando a las compañeras de la red que me pidieron que viniera hoy acá.